Esto nunca me había pasado, nunca lo había visto y quizás para las personas incrédulas no lo creerán, pero yo sé que lo que vi fue la presencia de Dios en el cuarto de mi hijo. Yo puse a mi hijo en su cuna y él ya llevaba varias horas durmiendo. Cuando yo chequeo en la cámara, veo que hay como algo pasando alrededor de la cuna y se podía ver como unas alas. Aquí si puedo le voy a dejar la imagen. ¿Por qué hago esto y por qué digo esto? Porque yo creo que cuando Dios se hace presente en nosotros, nosotros no podemos callar. No podemos callar lo que vemos. Dios te bendiga, bienvenidos a De Adentro Hacia Afuera Podcast. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo en esta serie de Conociendo a Dios Juntos, aprendiendo juntos los nombres santos de Dios. Ha sido toda una aventura, ha sido todo tan impresionante. Y de hecho el nombre que encontré hoy, la verdad que no tenía ni menor idea de lo que significaba, pero lo conseguí y yo dije, wow, esto está tremendo y es tan lindo cuando tú descubres algo nuevo. Y aunque quizás ya lo hayas leído anteriormente, quizás para ese momento que yo lo leí no lo entendía como lo entiendo ahora. Y es que eso es lo que sucede, que a través de los años que uno va conociendo a Dios, uno va adquiriendo madurez espiritual y eso nos va a ir ayudando a profundizar más en su palabra, nos va a ir ayudando a entender más el contexto en el cual se escribió la palabra, en el cual se dijo un versículo bíblico. Vamos a entender a profundidad a Dios porque no nos estamos conformando con la orilla, sino que estamos diciendo, ¿sabes Dios? Ya te conocí de lejos, pero te quiero conocer de cerca. Como decía Job, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso saber que tenemos disponible el conocimiento, pero a la misma vez al Espíritu Santo, para que esas dos cosas puedan ser poderosas en nuestras vidas. Así que el nombre que voy a estar tocando hoy es Yahweh Shammah, que significa el Señor está presente, el Señor es mi compañero. La primera vez que se hizo mención de este nombre, que se reveló esto, fue en Ezequiel 48:35. Pero como siempre me gusta hacer, quiero traerlos a contexto para que puedan entender esta lectura bíblica que nos habla de la Nueva Jerusalén. Y resulta que el pueblo no había abrazado la santidad de Dios, así que la presencia de Dios se había alejado. Entonces Dios en este versículo nos está hablando de una Nueva Jerusalén restaurada. ¿Cuál es ese pueblo? Pues sigue siendo nosotros, ¿verdad? Que está el pecado en nosotros. Lo único que ya Dios tuvo un plan desde el principio, desde el primer pecado que hubo en el mundo. El pecado entró en Adán y Eva y siguió corriendo como una plaga, como la plaga del COVID, siguió corriendo el pecado de generación en generación. Así que ya es nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a hacer lo malo y quizás digamos, no, pero es que yo no hago lo malo. El pecado no es simplemente matar a alguien, no es simplemente lo grave, sino que el pecado profundiza mucho más, incluye la envidia, incluye los celos, incluye el hablar mal de los demás, el difamar a alguien, incluye el mentir, incluye obviamente matar a alguien, adulterar. O sea, el pecado incluye demasiadas cosas y no podemos pensar que el pecado solamente es algo que, yo nunca he matado a alguien, pues entonces yo soy bueno. La verdad es que el pecado está en todos nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que entender para que entonces Dios pueda trabajar y obrar en nosotros, porque cuando nosotros entendemos que nosotros somos pecadores, estamos abrazando el sacrificio de Yeshua, porque Yeshua vino por algo, vino a morir en la cruz por nosotros, vino a morir por los pecadores, porque dice su palabra que no había ni una sola persona buena, ni un solo justo en la tierra. Así que todos pecamos por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios siempre tuvo un plan. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan?
era enviar a su unigénito Hijo para morir en la cruz por nosotros y así nosotros poder ser reconciliados con Dios. Creo que esa palabra me encanta, reconciliados, porque cuando nosotros somos reconciliados con una persona, es algo tan lindo, porque reconciliar quiere decir que no estuvo bien esa relación en un momento dado. Una relación que necesita reconciliación es porque en un momento dado estuvo dañada, es porque en un momento dado hubo conflicto, hubo algo que dañó la relación, hubieron situaciones, hubieron hechos que hicieron que esa relación se dañara, así que para que llegue una reconciliación en una relación tuvo que haber pasado algo negativo, tuvo que haber pasado situaciones, tuvo que haber pasado algo. Eso fue lo que sucedió en nuestra relación con Dios. Nosotros pecamos, así que fuimos destituidos de su gloria. Dios tuvo un plan con nosotros, envió a su unigénito Hijo para morir por nosotros, porque fue el único perfecto, el único que pudo caminar en perfección aquí en la tierra, siendo de carne y hueso como nosotros. Así que Él llevó nuestro pecado en sus hombros y la ira de Dios fue sobre Él. O sea, imagínate eso, tan difícil. O sea, Él recibió toda la ira del Padre. Yo entendí eso los otros días de una manera que en un video que yo lo vi y yo dije, wow, Dios mío, es que Yeshua no solo recibió los clavos, no solo recibió los cantazos y los latigazos, no solamente recibió las escupidas, el rechazo de las personas, sino que también recibió la ira de su propio Padre. Pero quizás nosotros digamos, pero ¿cómo que la ira? ¿Pero que su Padre no lo quería? No, es que su amor era tan grande que Él quería salvar a la humanidad y Él sabía que Yeshua, y después de eso, iba a resucitar al tercer día, así que iba a estar sentado a la diestra del Padre, ahí al lado del Padre, recibiendo toda gloria y toda honra. Entonces Dios lo iba a exaltar hasta lo sumo, que era maravillosa la recompensa que iba a recibir su Hijo, pero tendría que pasar por eso, porque era la única solución para nosotros, porque nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Ese es el Evangelio, son buenas nuevas. Así que ¿cuáles son esas buenas nuevas? Que fuimos reconciliados con el Padre a través de la muerte de Yeshua, y eso nos abrió acceso a su presencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el nombre de Shammah significa el Señor está presente. Yo tengo que entender esto primero para poder entender que Dios está presente. Dios se hace presente a través de su Espíritu Santo, porque antes no era así. Antes era necesaria el arca del pacto, que aquí le voy a dejar la imagen para que vean cómo era el arca del pacto. Esta era el arca del pacto, así que en el tiempo de antes la presencia de Dios estaba en esta arca del pacto, estaba aquí. Entonces solamente los levitas podían cargar esta arca, y ni siquiera era que la podían tocar, sino que eran unos tubos que ven por ahí. Esos tubos son donde agarraban el arca y la llevaban a un lugar a otro. No se podía tocar, porque el que tocara más allá de lo que no, de los tubos, podía morir. Así que era tan y tan importante respetar la presencia de Dios, porque estaba ahí y se posaba en una nube. Era tan difícil en cierta manera, porque antes el poder entrar a la presencia de Dios era, ¿verdad?, como que en cierta manera complicado. Era complicado porque nadie podía tocar el arca del pacto. Podíamos ser perdonados a través de un sacrificio de un cordero, literal, matar un cordero, y una vez al año, en el día de expiación, se hacía eso. O sea, era como que tanto reglamento, y a través del pecado, todo esto surgía a través del pecado, pero ya Dios tenía un plan. Cuando entonces Yeshua muere en la cruz, Él rasga el velo de arriba hacia abajo, o sea, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, así que ahora nosotros no necesitamos de este arca del pacto, porque ya eso fue sustituido. Porque Él dice, ahora mi presencia está con ustedes, ahora yo estoy con ustedes a través de mi Espíritu Santo. Dice su palabra, yo no los dejo solos, les dijo a sus discípulos y también a nosotros. Ese mensaje fue hacia ellos y eso siguió corriendo, porque Él les dijo a sus discípulos, yo no los dejo solos, sino que les dejo mi Espíritu Santo. O sea, cuando ellos se pusieron tristes porque Yeshua ya no iba a estar ahí con ellos,
físicamente, ellos se pusieron tristes porque ellos dijeron, ay Dios mío, pero ya no te vamos a poder ver, ya no te vamos a poder tocar, no vamos a poder estar para arriba y para abajo contigo. Sintieron tristeza, pero él le dijo, les conviene que yo me vaya. Les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque mi Espíritu Santo entonces va a venir y va a estar aquí presente con ustedes. Al principio se me hacía difícil entender lo que representaba la Trinidad de Dios. La Trinidad viene siendo básicamente 3 en 1. Hijo, Padre y Espíritu Santo. Son 3 en 1. Es como si tú cogieras un aceite y tuvieras 3 esencias adentro. Tiene 3 esencias: eucalipto, lavender, menta. Dios, Abba Padre, Espíritu Santo y Yeshua, 3 en 1. Representa, el Espíritu Santo es otra persona, no, eso es el mismo, es Espíritu Santo, es el mismo, son 3 en 1. Entonces era necesario que Dios se desprendiera físicamente de los discípulos para que entonces su Espíritu Santo pudiera venir aquí a la tierra. Entonces ahora vamos a ir para el versículo de hoy. El 35 dice: el perímetro total de la ciudad tendrá extensión de 9 kilómetros con 600 metros, y desde ese día el nombre de la ciudad será llamada El Señor está allí, el Señor está presente. Esto fue una profecía, ¿verdad? Por Ezequiel, ¿verdad? Esto fue una profecía en donde esto se cumpliría más adelante en nuestras vidas. Lo vamos a ver que eso se va a cumplir, la nueva Jerusalén restaurada. Pero eso, ¿verdad? Es bastante profundo. Pero donde quiero enfocarme es en cómo vemos a Dios presente en nuestras vidas. Cómo podemos ver a ese Dios Shammah en nosotros. Y es que Dios se hace presente en tantas formas, de tantas maneras. Lo que sucede es que muchas veces estamos tan conectados en tantas fuentes. Por ejemplo, estamos como que en esa rutina diaria muchas veces de tengo que llevar a los hijos a la escuela, tengo que cocinar, tengo que hacer esto otro, y estamos en ese corre y corre, y si no nos detenemos a separar un momento con Dios, ese ruido de afuera puede apagar la voz de Dios y no podemos lograr sentir a Dios, no podemos lograr sentir su presencia, no podemos sentir que Él está presente porque estamos en demasiado ruido. O sea, nuestra vida está constantemente ocupada. Y por eso es importante nosotros entender que la única manera en que nosotros podemos apagar el ruido de afuera es deteniéndonos un momento y conectándonos a través de la oración. Yo sé que esto quizás lo hemos escuchado tantas veces, pero creo que esto no vamos a parar de decirlo o de escucharlo, porque la oración es lo que nos mantiene conectados con Dios. Un celular nos va a avisar cuando está falto de batería, nos va a decir tienes 5% de batería, te va a avisar que necesitas cargarlo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hay veces que a mí se me apaga el celular y entonces me doy cuenta, ay Dios mío, no cargué el celular y se me apagó. No puedo usarlo, literal no puedo usarlo si no lo pongo, no lo conecto en su cargador. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que estar conectados con Dios. A diferencia de un dispositivo, nosotros tenemos que estar conectados todo el tiempo. Por eso dice su palabra: oren en todo tiempo, porque en todo tiempo vamos a recibir noticias negativas, pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, muchas cosas que nos están bombardeando, y literalmente el mundo espiritual es real. A veces pensamos, no, que si el mundo espiritual pues sí existe, pero como que nos olvidamos que es real, nos olvidamos que sí es palpable. Y es que su presencia está presente. Los otros días, quiero contarles esto, los otros días cuando yo acosté a mi hijo, yo me había quedado dormida y de pronto me levanto y veo, esto nunca me había pasado, nunca lo había visto, y quizás para las personas incrédulas no lo creerán, pero yo sé que lo que vi fue la presencia de Dios en el cuarto de mi hijo. Yo puse a mi hijo en su cuna y él ya llevaba varias horas durmiendo. Cuando yo chequeo en la cámara, veo que hay como algo pasando alrededor de la cuna,
y se podía ver como unas alas. Aquí si puedo le voy a dejar la imagen. ¿Por qué hago esto y por qué digo esto? Porque yo creo que cuando Dios se hace presente en nosotros no podemos callar. No podemos callar lo que vemos, no podemos callar lo que Dios hace con nosotros. Fue el día antes de yo llevarlo a la escuela por primera vez. Yo me sentía angustiada, yo me sentía con mucho miedo porque era la primera vez que yo me iba a desprender de mi hijo para llevarlo a la escuela. Entonces eran muchas emociones que yo estaba sintiendo y Dios, a través de eso que yo estaba viendo en la cámara, que yo sentía que era el ángel de Dios pasando por el cuarto de mi hijo, porque yo siempre estoy orando por él. Él ora todas las noches conmigo. Nosotros cantamos cánticos en las noches, leemos la Biblia, o le cuento alguna lectura bíblica o una historia de la Biblia. Entonces siempre él hace una oración y siempre él tiene, ¿verdad? Esa fe. Siento que hay mucha fe en su corazoncito porque se la hemos sembrado a él. Y cuando pasan un par de horas que yo no me imaginaba eso, yo simplemente estaba chequeando a ver si mi hijo estaba bien. De pronto veo la cámara y veo eso que está pasando por alrededor de él. Y yo sentí una paz tan increíble. Al principio me asusté y me quedé mirando y mirando y mirando. Y fui al cuarto, empecé con el flashlight a ver si era otra cosa. Porque pues a pesar de todo como que uno dice, ¿qué será eso? Pero era Dios diciéndome, yo estoy cuidando de tu hijo. Era como si Dios me estuviera diciendo, no temas, no tengas miedo. Yo estoy cuidando de tus hijos. Yo estoy cuidando de tus bebés. Yo estoy cuidando de ti. Yo estoy cuidando de tu familia. Yo y mis ángeles están pasando alrededor de tu casa. Mientras más me ores, mientras más te conectes conmigo, Julie, más vas a ver mi gloria presente. Y yo nunca había visto eso. Y fue tan maravilloso porque cuando nosotros comenzamos a orar con fe y inyectarle esa fe a nuestros hijos, vamos a ver su presencia en nuestra casa. Estamos trayendo el arca del pacto a nuestro hogar. Hay una canción poderosa que habla sobre eso. Trae el arca del pacto a mi casa. Pero es tan maravilloso que nosotros podamos inyectar esa fe a nuestros hijos, podamos orar con ellos, podamos nosotros tener ese momento de conexión con Dios, porque es la única manera en que nosotros podemos sentir palpable la presencia de Dios en nosotros. Su presencia se hace palpable a través de nuestra conexión con Dios, a través de la oración a Él, a través de la adoración. Así que te invito a que ores cada día más. Y quizás o lo que estás orando son 5 minutos, ora un poco más, ve poco a poco, pero no te quedes en los 5 minutos. Sigue. No es que obviamente estés con un celular en la mano y diga, ok, déjame contar el tiempo que voy a orar. No, si solamente lo que vas a orar dura 5 minutos, pues está bien. Pero también otra técnica para estar más conectado con Dios es incluir la oración con la palabra. Es leer una lectura bíblica, y esto lo voy a aplicar más en mis oraciones, porque no crean que todo es perfecto, que hay momentos que yo a veces no sé qué decir. Hay momentos que simplemente pongo una música de alabanza y por ahí va fluyendo. Hay veces que no tengo mucho que decir y a veces es bueno no siempre estar hablando, sino es bueno también escuchar a Dios, porque a la vez que nosotros queremos hablarle a Dios, Dios también quiere hablarnos a nosotros. Dios también quiere hacerse presente, quiere hacerse llamar en nuestras vidas a través de ese silencio que nosotros hagamos en la oración, porque hay momentos donde me he encontrado que digo, ay, no tengo que estar hablando, pero hay momentos donde uno tiene que tomar silencio para que así podamos sentir su presencia y Él nos hable. O sea, y callar los ruidos exteriores y nosotros poder decir, Dios, estoy aquí, me tienes aquí estoy presente, quiero sentirte en mi vida y quiero que me hables. No quiero decir nada, simplemente quiero que me hables, quiero que me ministres a través de tu palabra. Y mientras va fluyendo, ve leyendo salmos, ve leyendo la lectura, incluye esos salmos en la oración, incluye esos salmos en tus oraciones, porque cuando a veces no sabemos qué orar, es importante entonces incluir su palabra. Siempre es importante en las oraciones orar la palabra de Dios.
orar la palabra de Dios. Dios no está lejos. Muchas veces pensamos que Dios está lejos. Dios no está lejos. Dios nos dijo claramente, les conviene que yo me vaya para que yo envíe mi Espíritu Santo. Nos dejó a su Espíritu Santo. No estamos solos. Él nos dejó bien acompañados aquí. Así que solo tenemos que callar las voces, los ruidos de afuera que nos impiden poder sentir su presencia. Él sí es real. El mundo espiritual sí es real. Él sí se deja sentir. Y como yo experimenté a Dios en ese momento, fue algo maravilloso porque no volví a verlo luego en otras noches, pero lo vi ese día justo cuando lo necesitaba, en el momento que me sentía ansiosa, pero a la misma vez sé que Dios los cuida, pero quizás Dios también deja que sus ángeles se vean un poquito, aunque sea, ¿verdad? Nos da un destello de su gloria para que nosotros entendamos, recordemos, Dios está presente, Dios es real, el mundo espiritual es real y yo estoy cuidando de ti. Así que les dejo con esto. La realidad es que la única manera en que nosotros podemos sentir palpable su presencia es a través de la oración, porque la oración nos conecta a Él. Así que espero que les haya bendecido, que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en un próximo podcast. Adiós.